Imagina a un hombre solitario, de pie ante un pueblo que no quería escuchar. No traía buenas noticias ni palabras suaves para agradar a los poderosos. Por el contrario, sus palabras eran afiladas como una espada, cortando la ilusión de seguridad de aquellos que vivían en rebelión contra Dios. Ese hombre era Miqueas, un profeta enviado por el mismo Señor para advertir a una nación que se había alejado del camino correcto. Pero, ¿qué exactamente profetizó Miqueas? ¿Cómo impactaron sus palabras al pueblo? ¿Y será que su mensaje aún resuena en los días de hoy? Prepárate para entender esta historia impresionante, donde Dios, a través de un simple profeta, reveló juicio y esperanza para una nación que insistía en ignorarlo. Incluso podrías sorprenderte al darte cuenta de cómo las advertencias de Miqueas son actuales en los días de hoy. La historia del profeta Miqueas ocurre en un periodo difícil de la historia de Israel y Judá. Era una época de mucha injusticia, avaricia e idolatría. Los gobernantes solo pensaban en su propio poder y riqueza, olvidándose del pueblo. Los sacerdotes, que debían enseñar acerca de Dios, estaban corrompidos y solo hacían su trabajo por dinero. Los jueces, que debían defender a los más débiles, tomaban decisiones injustas a cambio de sobornos. Los comerciantes engañaban a las personas con balanzas adulteradas. Y el pueblo, en lugar de adorar al único Dios verdadero, se inclinaba ante ídolos e incluso sacrificaba a sus propios hijos en rituales paganos. Ante este escenario, Dios decidió levantar una voz profética. Pero Él no eligió a un líder famoso, a un sacerdote o a alguien de la corte real. Dios eligió a Miqueas, un hombre sencillo que vivía en Moreset, una pequeña aldea en Judá. Miqueas no era un gran líder ni un orador hábil, pero temía a Dios y estaba dispuesto a decir la verdad, incluso si eso le costaba todo. Cuando Dios llamó a Miqueas, le dio una misión muy difícil. El profeta necesitaba enfrentarse a los gobernantes más crueles de la época y hablar contra los pecados del pueblo. Debía denunciar a los reyes, sacerdotes y jueces corruptos y advertir a todos que Dios iba a actuar. Su mensaje era fuerte e imposible de ignorar. Escuchen, todos los pueblos, el Señor viene a juzgar. Los gobernantes se reían de él. ¿Quién se cree que es para hablar así?, decían. Los sacerdotes intentaban hacer que nadie creyera en él. Los ricos y comerciantes se burlaban de sus palabras. Pero Miqueas no se rendía. Sabía que no hablaba por sí mismo, sino en nombre del Dios Todopoderoso. Miqueas denunciaba a aquellos que explotaban a los pobres y construían casas lujosas mientras el pueblo pasaba necesidad. Hablaba contra la idolatría, contra los sacrificios humanos y contra la injusticia que estaba destruyendo la nación como un veneno mortal, y él advertía: Dios no permanecerá en silencio para siempre. Decir la verdad tiene un precio, y Miqueas pagó un precio muy alto por su fidelidad a Dios. Fue rechazado, perseguido y ridiculizado. Muchos intentaron silenciarlo, pero, al contrario de otros profetas que tenían influencia en el palacio, Miqueas no temía a nadie más que a Dios. Él sabía que su misión no era agradar a las personas, sino advertir sobre el juicio de Dios que estaba por venir. Con ojos espirituales veía el futuro. Si el pueblo no se arrepentía, la destrucción llegaría, la guerra vendría, el cautiverio sería inevitable. Miqueas no hablaba para recibir aplausos, sino para advertir. No buscaba fama, sino transformación. Su deseo no era ver sufrir al pueblo, sino que fuera salvo. Esa era su gran lucha interna. Sabía que Dios es misericordioso y perdona a quien se arrepiente, pero también sabía que Dios no tolera el pecado para siempre. El juicio estaba cerca, y si la nación no cambiaba, sufriría las consecuencias de sus propias decisiones. A pesar de enfrentar oposición, Miqueas se mantuvo firme. Su mensaje se extendió y alcanzó tanto a los pobres
como a los poderosos. Algunos escucharon y se arrepintieron, otros rechazaron sus palabras, pero él cumplió con su misión. No guardó silencio cuando Dios le ordenó hablar. La voz del profeta Miqueas era como un trueno en medio de un pueblo que ya no quería escuchar la verdad. No hacía discursos hermosos para agradar a los poderosos, ni decía lo que la gente quería oír. Miqueas decía lo que necesitaba ser dicho. La corrupción en Israel y Judá estaba fuera de control. Los líderes políticos eran impulsados por la avaricia y la injusticia. Explotaban al pueblo sin ningún respeto por Dios. Los gobernantes, que debían proteger a los más débiles y garantizar la justicia, se comportaban como lobos hambrientos, listos para atacar a sus presas. Lleno del Espíritu de Dios, Miqueas denunciaba con voz fuerte: «Ustedes devoran al pueblo como si comieran carne, arrancan su piel y quitan su carne de los huesos». Miqueas capítulo 3, versículo 3. La imagen que usaba era impactante. Comparaba a los gobernantes con caníbales que devoraban a los pobres sin piedad. Mientras los ricos se hacían cada vez más ricos, los pobres eran aplastados por la explotación. Casas eran confiscadas, tierras eran robadas y muchas familias quedaban sin nada. Miqueas no se detuvo ahí. También denunció a los sacerdotes y profetas corruptos. Aquellos que debían enseñar la palabra de Dios estaban vendiendo sus mensajes por dinero. Si reciben algo a cambio, hablan de paz, pero si no ganan nada, amenazan con desgracia. Miqueas capítulo 3, versículo 5. Los sacerdotes que debían guiar al pueblo en la justicia se habían convertido en comerciantes de la fe. La enseñanza de la ley ya no se hacía por amor a Dios, sino por el peso de las monedas. Si un rico ofrecía oro, recibía bendiciones. Pero si un pobre no tenía nada para dar, era ignorado o incluso maldecido. Miqueas no tenía miedo de decir la verdad. Sabía que muchos líderes planeaban sus crímenes durante la noche, en secreto, pensando que nadie jamás los descubriría. Pero Dios veía todo. Nada estaba oculto a los ojos del Señor. Ay de aquellos que pasan la noche tramando el mal y lo ponen en práctica al amanecer. Miqueas capítulo 2, versículo 1. Miqueas describía a esos gobernantes como hombres que pasaban la noche pensando en cómo enriquecerse explotando a los pobres. Y cuando amanecía, simplemente ponían en marcha sus planes, sin culpa, sin arrepentimiento y sin temor a Dios. Pero Dios ya había decidido: el castigo vendría. El mal que hacían a otros caería sobre ellos mismos. Miqueas no predicaba solo para asustar. Quería que el pueblo entendiera que Dios estaba cansado de tanta corrupción e injusticia. La paciencia del Señor había llegado a su límite. El mismo Dios preguntaba: ¿acaso creen que seguiré tolerando esto? ¿Que me quedaré quieto mientras roban, engañan y oprimen? La respuesta era clara. El juicio estaba en camino. Dios no ignoraría los crímenes cometidos. Habría consecuencias. Y Miqueas no tenía miedo de decirlo, incluso frente a los líderes corruptos. No se intimidaba ante los gobernantes, no guardaba silencio ante los sacerdotes codiciosos y no aceptaba dinero para cambiar su mensaje. Miqueas era un profeta de la verdad, y la verdad necesitaba ser dicha. Miqueas sabía que su misión no sería fácil. Fue llamado para decir la verdad en un tiempo en el que nadie quería escuchar. El pueblo de Israel y Judá se había alejado de Dios, sumido en la idolatría y la corrupción. Aún así, creían que estaban seguros, confiando en sus ciudades fortificadas y pensando que Dios nunca permitiría que algo malo les sucediera. Pero Miqueas no guardó silencio. Elevó la voz y dijo lo que muchos se negaban a creer. Samaria será destruida y se convertirá en un montón de ruinas. Jerusalén será reducida a escombros. Esas palabras impactaron a todos. ¿Cómo podría caer Samaria, la capital del reino del norte?
¿Cómo podría ser destruida Jerusalén, la ciudad santa de David? Eso parecía imposible. Pero Miqueas sabía que Dios no se impresionaba con muros altos ni templos lujosos. Lo que importaba para Dios era el corazón del pueblo, y él veía que estaba corrompido, distante y lleno de maldad. Miqueas no anunciaba el juicio con alegría. Él no quería ver la destrucción del pueblo, quería verlos arrepentirse. Clamaba para que volvieran a Dios mientras aún había tiempo, pero el pueblo se burlaba de Miqueas. ¿Quién se cree que es para hablar así?, decían los sacerdotes. Tenemos un ejército fuerte, tenemos alianzas poderosas, afirmaban los gobernantes. Dios nunca dejaría que Jerusalén cayera, aseguraban los religiosos. Estaban cegados por el orgullo. No querían aceptar que el pecado trae consecuencias. Mientras Miqueas hablaba, las personas reían. Fue ridiculizado, ignorado y rechazado, pero no desistió, porque sabía que no hablaba por sí mismo, hablaba en nombre de Dios. Los años pasaron, y el pueblo siguió viviendo como si nada fuera a suceder, hasta que lo imposible ocurrió. El poderoso ejército de Asiria marchó contra Samaria. Cercaron la ciudad, destruyeron los muros y quemaron las casas. La capital de Israel cayó exactamente como Miqueas había advertido. El pueblo fue llevado como prisionero, sus tierras fueron ocupadas y el reino del norte simplemente dejó de existir. Pero, incluso después de esta tragedia, Judá no aprendió la lección. Jerusalén siguió sumida en la corrupción, confiando en sus muros y en el templo del Señor como si fueran un escudo contra el juicio de Dios. Una vez más, Miqueas advirtió: Jerusalén también será destruida. Y una vez más, nadie le creyó. El tiempo pasó y un nuevo enemigo apareció. Los babilonios llegaron como una tormenta devastadora. Cercaron Jerusalén y cuando finalmente invadieron la ciudad, la destrucción fue terrible. El templo del Señor fue quemado. Los muros de la ciudad fueron derribados. Los príncipes, los sacerdotes y el mismo rey fueron llevados cautivos. Jerusalén, la ciudad sagrada, cayó exactamente como Miqueas había dicho. Miqueas no era un profeta de la destrucción. No se alegraba al ver que sus palabras se cumplían. Era un profeta de la verdad. Su deseo nunca fue ver las ciudades en ruinas, sino que el pueblo se arrepintiera y cambiara sus caminos. Sabía que Dios es misericordioso, que perdona a quienes se vuelven a Él con un corazón sincero, pero también sabía que Dios no ignora el pecado. Miqueas fue un profeta que anunció el juicio de Dios sobre un pueblo rebelde e injusto. Denunció a gobernantes corruptos, sacerdotes codiciosos y la idolatría que alejaba a Israel y Judá del Señor. Sin embargo, en medio de tantas palabras duras, Dios reveló algo extraordinario a través de este humilde profeta. Una promesa de esperanza, una luz en medio de la oscuridad. Mientras el pueblo temía la destrucción inminente, Miqueas entregó una de las más grandes y hermosas profecías mesiánicas de la Biblia. Pero tú, Belén Efrata, aunque seas pequeña entre las ciudades de Judá, de ti saldrá aquel que gobernará Israel, cuyas orígenes son desde los tiempos antiguos, desde la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esta fue una revelación sorprendente. El Salvador del mundo vendría de un lugar inesperado, una ciudad pequeña e insignificante a los ojos de los hombres. ¿Por qué Belén? Para muchos esta profecía parecía improbable. Belén no era una gran ciudad, ni un centro de poder. Si el Mesías debía ser el Rey de Reyes, ¿por qué no nacería en Jerusalén, donde estaban los gobernantes y el templo? Pero Dios no piensa como los hombres. Él no elige en base a la grandeza humana, sino según su plan perfecto. Belén tenía un significado especial. Fue allí donde nació David, el más grande rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, y fue de esa misma ciudad de donde vendría el descendiente prometido,
aquel que reinaría para siempre, Jesucristo. Los siglos pasaron. Muchas naciones surgieron y cayeron, imperios se levantaron y fueron destruidos, pero la promesa de Dios permaneció viva. Entonces, cuando llegó el tiempo determinado, Dios movió la historia para que su profecía se cumpliera. El poderoso imperio romano decretó un censo, obligando a cada persona a viajar a su ciudad natal para ser registrada. José y María, descendientes de la línea de David, tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén, incluso con María ya embarazada. Y fue precisamente allí, en la humilde ciudad de Belén, en un simple pesebre, donde nació Jesucristo, el Salvador del mundo. Nada fue por casualidad. Todo estaba escrito mucho antes, anunciado por Miqueas y cumplido exactamente como Dios lo había prometido. Después de anunciar juicios severos y advertir al pueblo sobre las consecuencias de sus pecados, Miqueas concluyó su mensaje con una de las declaraciones más bellas y consoladoras de toda la Biblia. Aunque fue un profeta que denunció la corrupción, la idolatría y la opresión, nunca perdió de vista el carácter misericordioso de Dios. Miqueas sabía que Dios no permanece airado para siempre. Él no se complace en destruir, sino en restaurar. Aunque la justicia divina exigía corrección, la misericordia de Dios siempre señalaba un nuevo comienzo. El profeta quería que el pueblo entendiera algo esencial. Dios no abandona a aquellos que se vuelven a Él. Incluso después de todo lo que Israel y Judá habían hecho, la idolatría, la explotación de los pobres, la corrupción de los líderes, la puerta del perdón aún estaba abierta. Dios no guarda rencor como los hombres. Él no se venga por orgullo. Su deseo es siempre restaurar a quienes se arrepienten sinceramente. Él no retiene su ira para siempre, pues se deleita en la misericordia. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Esta es una de las verdades más extraordinarias sobre Dios. Él ama perdonar. Mientras que los hombres muchas veces se aferran al resentimiento y se niegan a perdonar, Dios se alegra en demostrar misericordia. Y Miqueas quería que todos supieran esto. Quería que su pueblo entendiera que, a pesar de las consecuencias del pecado, el Señor aún los amaba y deseaba traerlos de vuelta a Él. Pero Dios no solo prometió perdón, Él prometió restauración total. Miqueas profetizó que un día las naciones vendrían al monte del Señor en busca de justicia y paz. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido en la cima de los montes y será elevado por encima de las colinas, y los pueblos correrán hacia él. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Esta era una visión grandiosa. El monte del Señor simbolizaba su presencia y gobierno. Miqueas veía un futuro en el que todas las naciones reconocerían la grandeza de Dios y se volverían a Él. Esto ya comenzó a cumplirse con la venida de Jesucristo. Él abrió el camino para que todos los pueblos, no solo Israel, sino toda la humanidad, pudieran buscar a Dios y encontrar paz. Pero esta profecía también apunta hacia el futuro, hacia el reino final de Dios, cuando toda injusticia será eliminada y Él gobernará con justicia perfecta. Ellos forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra, ni aprenderán más la guerra. Miqueas, capítulo 4, versículo 3. Este es el sueño de un mundo sin violencia, sin opresión, sin dolor. Un mundo donde Dios reinará soberano y toda la creación vivirá en armonía. Miqueas nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca muere. La ira de Dios dura por un tiempo, pero su misericordia dura para siempre. Él siempre está dispuesto a perdonar, a restaurar y a dar un nuevo comienzo. Sea cual sea la situación, no importa cuánto alguien se haya alejado de Dios, la puerta del perdón sigue abierta. Y la pregunta que queda es,
¿Has experimentado esta misericordia? ¿Estás listo para volverte al Señor y confiar en que Él puede restaurar tu vida? Miqueas nos recuerda que Dios no es solo un juez justo. Él es un Padre amoroso, listo para recibirnos de vuelta. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la profecía del profeta Miqueas en la Biblia y comparte esta enseñanza con más personas. Dale like al video y suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Dios te bendiga.